Parroquia de Santa María de la Asunción, Huamustitlán, Guerrero, México. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Disponte, detente en tus actividades y dile: háblame, Señor. Sábado 22 de mayo, séptima semana de Pascua. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 10. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados, y aborrece al que ama la violencia. Pues es justo el Señor y ama lo justo, a los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros
que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 22 de mayo. Quiero saludar hoy a Mireya Lobatos, que está escuchando el Evangelio del día, que hace unos días estuvo de cumpleaños. Que el Señor le bendiga de parte de su familia. La palabra de Dios, tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 20, nos va a enseñar hoy que hay personas que andan metidas en la vida de otros, que hay personas que son averiguadoras, que hay personas que están pendientes del otro para señalarlo, para juzgarlo, para criticarlo. Y eso le pasó a Pedro. Pedro fue llamado por Jesús y cuando volteó se dio cuenta de que venía otro discípulo siguiéndole. Le dijo: ¡epa, Jesús! ¿Y este? ¿Y este qué? Usted me llamó a seguirte, pero ya tiene a otro. Y Jesús le dio una lección, le dijo: si yo quiero que me siga, eso no es su problema. ¿A ti qué? ¿Cuál es el problema? ¿A ti qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿A ti qué? Yo te estoy llamando a ti. Este me viene siguiendo. Y está siguiéndome y usted quiere que lo saque. Usted quiere que lo excluya. Oye, el egoísmo en las personas hace, la envidia en las personas hace que el otro sea un rival. Que el otro sea un obstáculo. Que el otro sea la persona que hay que sacar del camino. El Señor me llamó a mí. Campo y anchura, que va pasando la gordura. Ah, pero si otro es llamado, entonces quiero que se quite. Mire, eso pasa en todos lados, no solo en la iglesia. Eso pasa en el trabajo, eso pasa en la familia, eso pasa entre los amigos. La envidia. El creerme más que lo demás, el querer ocupar el primer puesto y el otro desplazarlo. Eso sucede. Eso está pasando. Y para que no nos pase, hoy la palabra de Dios nos enseña: ¿a ti qué? No te metas. ¿A ti qué, Pedro? A veces somos como Pedro. Cuando vemos que el otro tiene éxitos, cuando vemos que el otro tiene bendiciones, entonces queremos meternos para desplazarlo. ¿A ti qué? Ahí no te metas, ahí no te están llamando. Miren, el Evangelio de hoy nos debe hacer reflexionar. Los niños, los grandes, los jóvenes, los adultos, en muchas ocasiones nos llenamos de envidia y la envidia no es sana, la envidia no es buena. Aquí en Venezuela hay un refrán que dice: nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Oigan, nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Cuando Pedro se dio cuenta que venía Juan, el que quería tener ojos bonitos era él. Y llegó y le reclamó: Señor, ¿y este qué? ¿Usted me está llamando a mí y a este también? Jesús le dice: si yo quiero que me siga, ¿a ti qué? ¿Cuál es el problema? No sea problemático. ¿Te gustan los problemas? No sea problemático. El Chavo del 8 una vez llegó a decir: la envidia no es buena, mata el alma y la envenena. No es buena compañera. Y ustedes y yo, a través de este evangelio, nos vamos a evaluar hoy y vamos a ver en qué estamos sintiendo envidia por el otro. ¿Qué es lo que nos hace envidiar a la otra persona? Miren, el evangelio que meditamos hoy, San Juan 21:20. Vamos a prestarle atención y vamos a meditarlo de manera de que podamos aprender que no debemos ser envidiosos. San Juan 21:20. Oído al tambor, paren la oreja.
En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Entonces Pedro pensaba que era el único que iba a seguir a Jesús. Pedro pensaba que era el único que tenía todas las flores o que tenía todos los privilegios de seguir a Jesús. Pedro no pensó en otra persona. Pedro llegó y dijo, pues bueno, él me llamó a mí, yo lo voy a seguir. Campo y anchura, que va pasando Pedro, la gordura, ahí va Pedro, como muchas personas. ¿Por qué esta persona tiene que ser amiga mía y amiga de otro? Yo no estoy dispuesto a compartir mis amigos. Yo no estoy dispuesto a compartir nada. Yo soy la persona. Miren, yo debo ser lo máximo con lo mito, lo maximito. Yo no acepto tener rivales, yo no acepto tener enemigos. Yo tengo que ser el número uno. Y es que desde pequeños nos enseñan a ser competitivos. Desde pequeñitos nos enseñan a ser competitivos. Un niño lo pone a hacer una carrera o una competencia y si llega a perder, de inmediato no le gusta y quiere volver a comenzar la carrera o la competencia para demostrar que puede hacerlo mejor y vuelve a perder y no se da por vencido. Así nos enseñan a nosotros a siempre tener el primer lugar, el primer puesto. Jesús le dijo a Pedro, sígueme. En este caso Jesús no fue al mar y llamó a varios, sino que lo llamó a él, sígueme. Y Pedro creía que él era el único que lo iba a seguir. Pedro creía que no había más personas, más posibilidades. Y miren lo que pasó. Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviéndose la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, miren, Pedro conocía al otro. Sabía que era el discípulo amado. Sabía que era el discípulo que seguía a Jesús, el que se había reclinado, había comido con él y compartido. Vamos a ver si Pedro llega y dice, nah, guara, qué bien, ahora somos dos. Excelente, no voy a estar solo. Tengo una compañía. No voy a ser yo el único. No voy a ser yo el único que va a seguir a Jesús. Hay más. El trabajo va a ser más llevadero. Vamos a ver la mentalidad de Pedro y es la mentalidad de muchos de nosotros. Egoísmo, envidia. Es la mentalidad de muchos cristianos que queremos ser los únicos y ya. Miren, yo me acuerdo cuando era niño. Yo era el único varón en la casa. 3 hembras y un varón. Yo me acuerdo. Y resulta que empecé a pedirle a mi papá y mi mamá un hermanito. Decidieron darme un hermanito. Y gracias a Dios, mi mamá quedó embarazada de un varón, Benjamín. Y Benjamín venía naciendo, venía creciendo. Y entonces yo me acuerdo que mis tías, mis amigos, mis hermanas, mi familia, decían, ajá, ya van a ser Benjamín. Ay, ya van a ser Benjamín. Yo decía, sí, van a ser Benjamín. Ya van a ser el niño. Sí, van a ser el niño. Y empezaron a llenarme la cabeza de cizaña, de piojos. Y decían, le van a quitar el trono. Y yo decía, ¿el trono? Sí, claro. Cuando Benjamín nazca, todas las atenciones para Benjamín. Cuando Benjamín nazca, su mamá y su papá se van a ir con Benjamín. Ya usted lo van a tirar, lo van a botar. Yo decía, ¿cómo así? Sí, el nuevo consentido de la casa va a ser su hermano. El que va a estar de primero para todo va a ser su hermano. Y yo decía, ¿cómo así? Sí, ya usted lo van a desplazar, ya usted lo van a sacar, van a hacer otro. Y cuando nace un niño en la casa, entonces el otro desplazado. Esa es la manera de pensar de la gente. Esa era la manera de pensar de Pedro. Cuando Pedro se dio cuenta que otro estaba siguiendo a Jesús, no se alegró. Cuando Pedro se dio cuenta que había otro ya con Jesús, no le gustó. Cuando Pedro se dio cuenta de que Jesús lo llamaba, pensó que era él solo, egoísta.
Pensó que no podía haber otra persona. Pensó que él era la última pepsicola en el desierto. Y Jesús le da una lección. A veces en la vida ustedes y yo nos volvemos tan competitivos, que no aceptamos al prójimo, que no aceptamos a la otra persona. Que si otra persona tiene mejores habilidades, más creatividad, canta bonito, escribe mejor, se viste mejor, habla mejor, tiene mejor presentación, se desarrolla, se desenvuelve mejor, o tiene un mejor carro, una mejor casa, un mejor celular, o la otra persona tiene la mejor finca, los mejores animales, las mejores gallinas, o la otra persona es más exitosa, o la otra persona crece. Nos entra la envidia. Cuando Pedro se dio cuenta que el otro discípulo sí lo conocía porque sabía que estaba en la última cena. Pedro sabía. Pedro supo que era el discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, era cercano a Jesús. Pedro conocía a ese discípulo, lo conocía. Y aunque lo conocía, sabía quién era, Pedro no se alegró. Pedro no sintió gran complacencia por eso. Pedro, en vez de alegrarse, Pedro, en vez de estar feliz, entonces se preocupó. Sintió lo que se llama envidia. Sintió aquello que sienten algunas personas a ver a las otras. Y eso está mal. Miren la pregunta. Señor, al ver esto, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿Por qué este viene detrás de ti? ¿Por qué este está aquí? ¿Por qué este? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con ese? Empezó a preocuparse de la vida del otro. Empezó a ver las cosas de la otra persona. Y no se preocupaba para ayudarlo. No se preocupaba para que viniera el grupo de Jesús porque ya lo estaba siguiendo. Pedro se preocupaba porque Cristo lo había llamado y sintió un rival. Sintió una persona que podía quitarle el sitio. Claro, Pedro era lo máximo con lo mito. Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Juan 21:15, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Más que esto, sí, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Sí. Cuida mis ovejas. ¿Me quieres? Sí. Entonces apacienta mis ovejas. Oye, Pedro fue aquel que Jesús le dijo, Mateo 18, por ahí en el 20, le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. A Pedro se la dio. Juan 21:15. ¿Qué fue lo que pasó? Juan, por allá en el 21-22, cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo: mira que Satanás ha pedido permiso, Lucas 22:31, para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti. Pedro era el jefe, Pedro era el que mandaba. Y cuando se dio cuenta que otro iba detrás con Jesús a quitarle el puesto, dijo: un momentico. Ya va, Señor, ya va. Oye, ¿este qué? ¿Este qué se cree? ¿Este qué hace aquí? Sáquelo. Que se vaya. Oye, eso es la envidia. Esa rivalidad hay en la iglesia. Esa rivalidad la tenemos nosotros. Y de eso nos quiere prevenir hoy la palabra de Dios. Pero Jesús le dio una lección a Pedro. Si yo quiero, si a mí me da la gana, si yo soy el maestro y me parece y las cosas son así, que este me siga, ¿a ti qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué usted se molesta? ¿Por qué usted se fastidia? ¿Por qué usted se enoja? Porque él me siga, porque él esté conmigo. Y lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Por qué usted se enoja porque el otro cante mejor que usted? ¿Por qué usted se enoja porque el otro tenga un mejor teléfono que usted? ¿Por qué usted se enoja porque el otro tenga un mejor carro que el suyo, con una mejor casa? ¿Por qué usted se enoja porque la otra persona pueda hablar mejor que usted? ¿Por qué usted se enoja porque el otro tiene una mujer más bonita que la suya? ¿Por qué usted se enoja que el otro tenga más hijos que usted? ¿Por qué usted anda metido en la vida del otro? No sea chismoso. ¿A ti qué? ¿Cuál es el problema? Yo lo escogí, punto, así se hará.
Cuando ustedes y yo tenemos tanto tiempo como para andar pendiente de la vida de la otra persona y andar chismeando, buscando, averiguando, entonces él dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Es que la vecina mía tiene una mejor cartera, un mejor bolso, unos mejores zapatos, una mejor ropa. ¿A ti qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te metes ahí? Jesucristo hoy reprende a Pedro y dice, ¿a ti qué? Tú, ven y sígueme, tú haz lo que tienes que hacer. Tú preocúpate por lo que te tienes que preocupar. Tú métete en tu vida y no te metas en la del otro. Entonces resulta que nosotros en la vida andamos pendientes de lo que hace la otra persona. De cómo se viste, de cómo habla, de cómo se comporta, qué tiene, qué no tiene. Para andar señalando. Mire, yo un día aprendí de un padre. Cuando usted apunta con un dedo para el frente, hay 3 dedos que te apuntan a ti. Si quieres, señala en este momento. Y hay 3 dedos que te están señalando. Deja de estar señalando. Deja de estar teniendo envidia. Hay mucha gente requete envidiosa. Hay mucha gente que anda pendiente de la vida del otro. Ya basta. ¿A ti qué? Eso no es problema suyo. ¿Por qué tienes que meterte ahí? ¿Por qué tus narices tienes que asomarlas ahí? Cálmese. Entonces Jesús, cuando ve que Pedro le reclama, Señor, ¿qué va a pasar con ese? Jesús le responde, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú encárgate de los tuyos. Tú trabaja con lo que tienes. ¿Por qué vas a envidiar a una persona? ¿Por qué vas a querer ocupar el lugar de otra persona? Miren, eso pasó en Venezuela. Aquí en Venezuela, hace como unos 18, 20 años, había muchos inversionistas que venían de otros lugares. Venían a hacer sus compañías, sus empresas. Aquí en Venezuela había una empresa de aceite, habían empresas que producían todo lo necesario para comer. Habían empresas grandes que producían la agricultura, que sembraban, que trabajaban. Y Venezuela, pa'lante, una potencia era. Llegaron ahorita, estoy hablando como de 20 y pico años, unos que empezaron a envidiar los bienes ajenos, a envidiar. Y de repente para uno por ahí dijo, bueno, de ahora en adelante en Venezuela vamos a robar, vamos a expropiar. Y empezaron a expropiar. Fulano de tal tiene la empresa de maíz, expropiada, se la quitaron. Fulano de tal tiene la empresa de aceite, se la quitamos. Y empezaron a expropiar yo no sé cuántas empresas expropiaron. Entre ellas, dañaron y destruyeron la empresa petrolera en Venezuela, que es la que produce el petróleo, mueve la combustible y la economía. ¿Y saben cuál es el resultado? Que hoy Venezuela está quebrada, en la carramplana, ni gasolina hay. Todo hay que importarlo, hay que traerlo, hay que buscarlo de otro lado. ¿Por qué? Porque les entró la envidia, se dieron cuenta que habían empresas bonitas, se dieron cuenta que habían edificios bonitos, construcciones bonitas, y empezaron a expropiar, a robar. ¿Para qué? Para destruir. Había gente que tenía haciendas grandes, eran productoras, le quitaron todo. Y ahorita, todo eso que expropiaron, yo estoy por aquí por la zona donde han expropiado, quedaron en la carramplana, destruidas, dañadas. Todas esas cosas. Eso es lo que hace la envidia. La envidia hace que una persona quiera quitarle, ocupar el puesto del otro para colocarse ahí y no va a servir ahí. Dios no lo necesita ahí. No meta las narices que ahí Dios no te necesita. El hombre que mira a un hogar, a una pareja, la esposa y el esposo y los hijos, y están tranquilos. Y el hombre dice, yo me voy a agarrar a esa mujer. Esa no es suya, esa es del prójimo, pero yo me la voy a agarrar. Viene y se la lleva. Le habla cosas bonitas, le dice cosas y va y se la lleva. Y entonces cree que él, quitándole la mujer a otro, envidiando a la mujer a otro, va a tener un mejor hogar. ¿Y qué es lo que hace? Una ruptura, un daño. Fue y puso los cuernos, vivió la infidelidad, dañó ese matrimonio y se lo llevó, lo destruyó. Oye, Jesús le dice a Pedro, métete en tu vida. Si yo quiero que este permanezca vivo, ¿a ti qué? ¿A ti qué? ¿Qué hacemos nosotros pendientes de la vida del otro? Vamos a trabajar con nuestras manos. Vamos a hacer nuestras cosas siguiendo a Jesús. En la iglesia igual, yo quiero ser el coordinador, yo quiero ser el que manda. Si yo fuera cura, mire, hiciera así.
Oye, a ti te hacen cura igual y cometería los mismos errores o peores que nosotros los sacerdotes. A ti te hacen coordinador igual, cometería también errores. No queramos quitar los puestos del otro, aprendamos este evangelio. No queramos tener al otro como un enemigo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. A la misma hora por el mismo canal. No faltes. Te esperamos.